Esto seguro que lo viste en la milonga. Pasaron las tandas, ella no miró o dijo que no a cuanta persona la invitó y se quejó de que no bailó en toda la noche. Por eso este video rechaza a todos y termina sin bailar. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabán y hoy te quiero compartir un tema más bravo que vecino con taladro en domingo. Y me estoy refiriendo a esa milonguera que rechaza a todos y termina sin bailar. ¿A por qué algunas mujeres no aceptan ninguna invitación o no miran a quien puede invitarlas y luego se quejan de que plancharon toda la noche? Porque lejos de parecer gracioso, esto pasa muchas veces. Y no lo digo desde el juicio, sino desde la observación, desde años de ver pistas y dinámicas humanas que se repiten como un reloj. Hace años que veo la misma película. Una mujer llega a la milonga, bien vestida, bien producida, se sienta, se acomoda, observa, pero no habilita, no mira, o si mira, lo hace con una mirada cerrada, distante, como si estuviera evaluando todo con una vara altísima. Y cuando llega el primer cabeceo, lo ignora y al segundo intento baja la mirada y al tercero directamente gira la cabeza o se hace la distraída. Y así pasan las tandas. Pero no me quiero poner a hablar del rechazo en sí, porque rechazar está bien, es válido. Nadie tiene la obligación de bailar con alguien que no desea. Digamos que es parte del juego. Menos mal que es válido. Me quedo tranquilo por los 14 rechazos de anoche. Lo cierto es que el punto es el patrón. Cuando el rechazo se convierte en un muro constante, lo que ocurre no es solo que se filtran malas invitaciones, también se bloquean las buenas. Porque el hombre que invita, y esto es clave entenderlo, también está leyendo señales, está percibiendo energía, midiendo riesgo emocional. Nadie quiere ir a un lugar donde no se sienta recibido, por lo que cuando una mujer rechaza reiteradamente, aunque tenga sus motivos, empieza a generar un campo donde los demás dejan de intentar. Y ahí aparece la paradoja. Nadie me saca a bailar. Pero en realidad lo que ocurrió es que el canal de entrada quedó cerrado, como si en una pista de baile invisible el cartel dijera no pasar y en consecuencia nadie pasa. Ahora, tal vez te preguntes ¿por qué sucede esto? Y acá es donde tenemos que ir un poco más profundo, porque hay varios aspectos que atender. A veces hay expectativas muy altas. Para algunas personas no cualquier compañero sirve. Tiene que bailar bien, tener estilo, tener presencia y tener conexión, todo junto. Y está bien, cada uno quiere lo mejor para sí, pero el problema aparece cuando la exigencia se vuelve tan extrema que elimina la experiencia, porque el tango no es solo el resultado, es el proceso, como encontrarse con alguien que dijera solo hoy voy a vivir momentos extraordinarios. Y entonces probablemente no viva nada, así como otras veces también incide la inseguridad, algo más común de lo que parece, que no es para criticar, sino para comprender, porque la mujer que rechaza no siempre lo hace desde la soberbia, sino desde el miedo, y es algo que siente realmente, el miedo a no estar a la altura, el miedo a equivocarse o a que no fluya, por lo que entonces rechaza antes de exponerse, como una forma elegante de evitar el riesgo, aunque el costo sea quedarse sin bailar. A veces también se paga un costo por bailar con alguien. Me dijeron antes de dejarme en la pista. Y también está el tema de la desconexión o de la falta de conexión de esas personas que están en la milonga, pero que en vez de estar disponibles, están en su mundo, en su cabeza o en su historia. Y me refiero a esas personas que no levantan la mirada, no generan contacto visual ni emiten señales. Y en el tango, la invitación empieza mucho antes del abrazo.
empieza en la mirada. De hecho, si no hay mirada, no hay puente. Y si no hay puente, no hay cruce. Y entonces, lógicamente, nadie llega. Ahora, imagínate que la milonga es una gran pista con puertas invisibles. Cada persona tiene una puerta. Algunas están abiertas de par en par, otras entreabiertas y otras cerradas con llave. Pero hay personas que sin darse cuenta ponen un candado doble y después se preguntan ¿por qué nadie entra? Y lo cierto es que no haya gente del otro lado, es que no hay acceso. Y en el tango el acceso es sutil, no es invasivo ni es directo, es casi un lenguaje secreto, una mirada sostenida, una leve sonrisa, una disposición corporal, lo que hace entender un estoy acá, me puedes invitar. todo sin palabras, por lo que cuando eso no está, el otro no se acerca, porque el tango bien entendido también es respeto, y el respeto incluye no invadir a quien parece no querer ser invitado. Pero en verdad hay otra cosa más interesante. El rechazo repetido no solo afecta a quien rechaza, también modifica la percepción del entorno, porque en la milonga todo se observa, todo circula y se empieza a generar una especie de etiqueta invisible. Ella no baila. Ella siempre dice que no. Y eso, aunque no sea justo, influye. Sí, yo conozco de etiquetas. Hasta me compré una que dice yo bailo, aunque todavía parece no funcionar. Entonces, incluso alguien que podría haber sido una buena conexión decide no intentar, justamente para evitar incomodidad y evitar exponerse. Y así se va armando un círculo. Rechazo, menos invitaciones, frustración, más cierre, más rechazo. Un loop perfecto, pero también totalmente evitable, porque con pequeños cambios la dinámica se transforma. Y no se trata de decir que sí a todo, se trata de abrir una ventana, de permitir que algo suceda, de entender que cada tanda es una posibilidad, no un examen final. Y acá viene algo clave. En el tango muchas veces una buena experiencia no depende solo del nivel técnico del otro, sino de la actitud con la que se entra. Una tanda puede ser sencilla y sin embargo profundamente disfrutable, si hay presencia, si hay entrega y si hay escucha. De modo que cuando alguien rechaza todo lo que no es perfecto, se pierde la oportunidad de descubrir lo inesperado. Y el tango está lleno de inesperados, historias que empiezan con un no estaba segura y termina en una tanda memorable. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien muchas mujeres rechazan invitaciones o no miran y se quejan de que no bailan, de igual modo debieran saber que en el tango no solo se elige con quién bailar, también se construye la posibilidad de ser elegida. Y esto es fundamental, porque no es un sistema unilateral, no es que uno está ahí esperando que el mundo le ofrezca exactamente lo que desea. Es una danza de ida y vuelta, donde la disponibilidad, la energía y la apertura influyen tanto como la técnica o la apariencia. Cuando alguien no habilita, no mira, no acepta, no solo está rechazando personas, está rechazando experiencias, está limitando su propio campo de vivencias y eso con el tiempo empobrece la relación con el tango, porque el tango no es solo bailar bien, es vivir, encontrarse y hasta sorprenderse. Entonces, cerrar la puerta es cerrarse a todo eso, porque de lo que estamos hablando es de cuántas experiencias nos impedimos por ponernos condiciones tan estrictas y tener expectativas tan altas. ¿Cuánto esperamos
el momento perfecto y la persona ideal mientras la vida pasa, como las tandas que pasan mientras la música suena y se apaga y nosotros seguimos sentados esperando algo que tal vez nunca llega, porque no le dimos lugar. Pero tal vez el punto no sea aceptar todo, sino revisar cómo estamos mirando y cuán disponibles estamos, porque en el fondo el tango nos enseña que no se trata de encontrar siempre lo perfecto, sino de animarse a entrar en la pista. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.